Pero bienvenidos, qué alegría una vez más de reencontrarnos acá en este Mi Living desde el corazón. Entren, pónganse cómodos, abran su corazón, abran su espacio sagrado y seguro para que nos compartamos y podamos contribuir cada uno con su granito de arena a estar un poquito mejor. Ojalá que en este programa algo de lo que escuches encienda una lucecita, deje una perlita en tu camino y digas, por ahí quiero ir, quiero explorar, quiero investigar. Gracias por estar compartiendo este momento con nosotros y con un invitado maravilloso que hoy nos acompaña y nos honra, Carlos Sieghart, que en un ratito nomás se los voy a presentar para hablar de un tema espectacular, que es la educación emocional. Un temazo que yo amo y trabajé sobre ese tema mucho tiempo, específicamente sobre lo que son y es la inteligencia emocional. Y hablando de la educación emocional tan importante para los niños. Pero ahora vamos a entrar por ahí, no sin antes hablar sobre algunos parroquiales que no quiero dejar de mencionar. Punto 1, acuérdense que todos los programas que venimos haciendo ya están subidos a mi canal de YouTube. Lo único que tienen que hacer es entrar a Silvia Chediek y ahí hacen clic en el canal, en el programa que más resuene con ustedes. Todos tienen un nombre diferente, pues son todas temáticas diferentes, diversas, con profesionales increíbles que han venido acá a compartirse, a contribuir en servicio a todos nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos un poquito más de información, de conocimiento y que algo haga latir nuestro corazón. Así que tienen ahí una biblioteca entera de diferentes programas con diferentes temáticas que seguramente iluminarán su camino. También les quiero recordar, para los que no lo vieron, está ya mi libro arriba en todas las plataformas digitales de la manipulación afectiva al chantaje emocional. Tienen que poner así tal cual, de la manipulación afectiva al chantaje emocional, porque hay otros nombres similares para que no se vayan a otro lugar. Ponen, si no, Silvia Chediek, que seguramente también les saldrá. Pero en todas las plataformas digitales lo pueden encontrar. Bueno, y como les decía, hoy tenemos un programa increíble de una temática que a mí me apasiona, la educación emocional. Qué importante que es aprender desde muy niños a registrar, a comprender, a observar, a sentir nuestras emociones. Un gran maestro que yo admiro y que amo profundamente, Roberto Pérez, dijo algo muy interesante. La salud y la educación emocional de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación emocional de sus padres. Qué importante que es esto, reconocer que como padres tenemos la responsabilidad de educar a los niños en su mundo emocional para que comience desde el principio a registrarlo. Yo lo veo esto todo el tiempo en consulta, ¿no? Muchas veces viene el paciente y le pregunto, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue? Mal. Entonces yo digo, pero no existe dentro del repertorio emocional ni bien ni mal. Contame un poquito, ¿cuál es la emoción que sentís? ¿Qué sentís en este momento? Y me empiezan a relatar o la anécdota o lo que piensan. Entonces está tan escindido lo que pienso de lo que siento que ni siquiera lo puedo mencionar. Hay un repertorio muy escaso, un enorme analfabetismo emocional en los adultos, por lo tanto, qué poco podemos enseñarle a los niños, ¿no? Entonces, empezar por nombrar las emociones, reconocer el inmenso repertorio emocional que tenemos y que tienen sus diferentes nombres como para empezar a registrar qué siento. Esto es muy importante, que el niño desde muy chico pueda empezar a poder decir qué siente. Yo recuerdo cuando era chica, no recuerdo que me hayan preguntado qué sentís. No se usaba, no era parte del diálogo que podías tener con un padre. Yo no recuerdo que me dijeran, por ejemplo, te amo. Tampoco se usaba en esa época, o al menos en el contexto donde yo me crié. El te quiero era un te quiero mucho hacia el pasar, un te amo casi inexistente y un ¿qué sentís? Directamente no lo recuerdo. O sea que muy difícil que yo haya podido aprender a registrar lo que sentía cuando nunca me ayudaron a poder interpretar mi sentir de ese momento. Es más, era como que ni siquiera podíamos tener miedo. Yo recuerdo que me caía, por ejemplo, mis hermanos y yo nos caíamos al piso y mi mamá, en su amorosidad absoluta,
porque ella creía que era lo mejor que podía hacer para distraernos del dolor de la caída o del golpe. Decía, pobre piso, mirá el piso o mirá la mesa, rompiste la mesa. Entonces el niño, nosotros, inmediatamente lo que quedábamos era frisados por la culpa de haber roto el piso o la mesa. Ni siquiera podíamos registrar el dolor que estábamos sintiendo. Todo este tipo de mecanismos educativos que hemos padecido muchos nos hizo literalmente analfabetos emocionales para luego tener que recuperar el tiempo perdido y aprenderlo. Entonces era muy difícil, por ejemplo, que me dijeran, ¿tenés miedo? ¿Estás asustada? Tampoco lo recuerdo, tampoco era válido, era algo muy desconectado de la emocionalidad. Por eso creo que es muy importante hoy que los padres comprendan la importancia de poder transmitir a sus niños la posibilidad de nutrirse emocionalmente, reconocer el nombre de las emociones, pero por sobre todo de lo que están sintiendo. Yo creo que hoy el especialista que nos acompaña, experto en educación emocional, va a hablar muchísimo de esto, porque nos va a compartir justamente qué se está haciendo hoy en las escuelas, en la niñez, para ayudar a los niños a reconocer, y no solo reconocer y nombrar, para dejar de ser analfabetos emocionales y mucho peor, discapacitados emocionales, con una enorme dificultad para expresar su sentir, para expresar lo que sentimos, sino que además para poder ser autoobservadores conscientes de lo que estamos sintiendo y gestionar mucho más efectivamente nuestro mundo emocional. Creo que cuando un niño aprende la diferencia entre amor propio u autoestima o sentirse menos, sentirse poco, desvalorizado, es muy importante para que pueda sostener y hacer crecer su autoestima y alejarse de todos esos sentimientos de indefensión, de desesperanza, de sentirse poca cosa o incapaz, de culpa, miedo o vergüenza por no sentirse que están a la altura. Entonces, cuando un niño puede desarrollar su autoestima, sentirse valioso, sentirse que merece respeto para aprender a respetar, creo que es una entrada en el mundo emocional del niño muy, muy efectiva, eficiente para su bien vivir. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de los niños, tenemos que enseñarles lo que significa la tolerancia a la frustración y esa necesidad imperiosa de gratificación inmediata. Hay una prueba del bombón, se llama, muy interesante, creo que en la Universidad de Stanford, está en YouTube si la quieren encontrar, de lo que significa cuando un niño aprende a medir, regular su necesidad de gratificación inmediata y de tolerancia a la frustración, cuál es su performance de adulto. Son adultos que tienen una performance en la vida laboral, en la vida afectiva, en la vida personal, mucho mejor. Cuando un niño comprende que no puede tener todo ya y que la vida o el mundo no está ahí para cumplir con sus expectativas y que si de golpe se canceló el campamento donde iban a ir, porque no hay manera de cambiar esa resolución. Y el niño aprende que aceptar es mejor que berrinchear o sentirse enojado mucho tiempo porque no se cumplieron con sus expectativas. Validar que tenía la ilusión, por supuesto, validar su sentir siempre, pero también enseñarle que hay que saber aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que tenemos que aceptarlas y seguir adelante. Y desde ese lugar empezar a ver la vida con una mentalidad positiva, ver el vaso medio lleno. Bueno, medio vacío es, y sí, siempre me pasa lo mismo, me cancelaron el campamento y ahora no voy a poder ir y me voy a aburrir y ¿qué voy a hacer? Bueno, busquemos plan B. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra alternativa tenemos? Y empezar a enseñarle que desde esa asertividad y desde esa mirada positiva va a lograr mucho más en la vida que quedarse enroscado en la queja, en el lamento, en la no aceptación, en rechazar lo que está aconteciendo. Creo que son enseñanzas muy valiosas que si se las podemos transmitir a los niños, me parece que les estamos dando un regalo increíble, que es mucho más importante que cualquier regalo material que le podamos dar. Así que me parece que de esto me gustaría hablar un montón y creo que tenemos una especialista para hacerlo y por eso lo voy a presentar así rápidamente nomás.
Como les dije, se llama Carlos Siegbart. Él es argentino, es oriundo de este país, nuestro querido país. Es licenciado en Educación y profesor de Ciencias Jurídicas y Contables. Es vicepresidente de la Fundación Educación Emocional, docente de la Diplomatura de Educación Emocional en la Universidad de Villa María, en Córdoba. Brinda charlas y capacitaciones de educación emocional para instituciones escolares, empresas, padres, docentes, alumnos y público en general a nivel nacional e internacional. Posee más de 30 años de experiencia en el ámbito de la docencia y como padre sustituto de niños y jóvenes con capacidades diferentes en el hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo, en Entre Ríos. Obtuvo el premio a la excelencia del año 1997, otorgado por el semanario Paralelo 32 de la ciudad de Crespo por su ejemplo de vida. Obtuvo una mención especial Maestro Ilustre Manuel Antequera, que es el premio a la trayectoria educativa que la provincia de Entre Ríos emite año a año en reconocimiento a la labor y el compromiso docente. Y Carlos se define como un divulgador de la educación emocional, apasionado y comprometido con la mejora continua en la educación para la niñez. Gracias, Carlos, por tu visita. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Cuánta generosidad en la presentación. Un gusto poder estar con todos ustedes por estos momentos. Como vos decías, Silvia, bueno, con algo que me apasiona mucho. Entonces, estoy muy contento de poder compartir con vos este espacio. Un placer, y aparte, si hablamos de generosidad, hay pocos con tu generosidad, Carlos. Cualquiera que te mire un poquito en tus redes, que aparte les sugiero seguirlo a Carlos Siegbart en sus redes porque tiene muchísima información, nos hace reflexionar, nos regala pensamientos maravillosos todo el tiempo, y eso es la generosidad de él en lo que él se refiere cuando se entrega de esa manera. Y hoy creo que vamos a hablar mucho de este tema de educación emocional, especialmente en la niñez, pero también luego en los adultos, porque esos adultos son los que criarán a los niños, ¿no es cierto, Carlos? Sí, sí, bueno, eso a lo que vos te referías, ¿no? Nosotros, bueno, con la educación emocional trabajamos por supuesto, con los docentes, con los niños y papás, padres, que ellos también deben saber de esto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y creo que es importante entrenarlos a ellos justamente para que sean luego los educadores y los maestros de sus niños. Tal cual. Y esto, como siempre se dice, no nacimos sabiendo ser padres. Y bueno, y hoy día también para lo que somos educadores hay medio que voy a hacer la onda. No enseñar como nos enseñaron, no nos podemos como nos educaron a nosotros. Porque hay algunos paradigmas que han caído. Y entonces en esos paradigmas que han caído aparece muy profundamente la afectividad y la emocionalidad que Abanto daba por sentado. Y entonces, bueno, que venía con el chip, veníamos con piloto automático. Bueno, no llores, listo, ya se te va a pasar. No, esto no pasa nada. No se contemplaba la emocionalidad. Y bueno, entonces hoy tenemos que preparar a esos padres para emocional. Actualmente existe esto de la caricia. Decir que la quiero si ya se la quiero. No, pero todos necesitamos ser reforzados todos los días, que nos digan que nos quieren mucho, y por supuesto los niños. Y entonces es lo que nosotros tenemos que reflotar y ver, ¿no? Y prestar atención también. Y por eso yo agradezco cuando podemos difundir, hablar de estos temas, que hay gente que no está empapada y bueno, y que está escuchando esta charla y dice, mira, esto nunca se me había ocurrido, o esto pasa todos los días, pero no lo aplico, no le presto atención. Bueno, y por eso te agradezco esta oportunidad. Al contrario, para mí es un honor tener un especialista y un experto en lo que es educación emocional, y me gustaría entonces que para abrir nuestra charla nos cuentes un poco, Carlos, qué es la educación emocional y cómo la estás difundiendo en todo lo que estás haciendo. Bueno, la educación emocional, para hacer unos tips, no es algo netamente pedagógico. No, lo nuestro no es que nosotros
sanamos o curamos psicológicamente a alguien, sino es una teoría, sino que es algo netamente pedagógico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros enseñamos a los niños, sobre todo, a mejorar las habilidades emocionales que nosotros traemos. Y para mejorar esas habilidades emocionales, tenemos que empezar a advertir qué nos produce tal o cual emoción. Y entonces, cuando el niño advierte, mira, esto me pone feliz, voy por esto. Esto me pone triste, lo debo evitar. Y entonces ahí, y empezar a jugar con esto, y por supuesto desde niño. Entonces la educación emocional es una materia pedagógica que nosotros desde la fundación, por idea de su fundador Lucas Malaisi, propone de que se enseñe educación emocional en las escuelas de una forma sistemática, o sea que una materia de educación emocional donde recorramos todo el mundo de la emocionalidad, identificación de emociones, expresión de emociones, comparación, estados de ánimo, todo esto, sentimientos en cuanto a los adolescentes. Y después está esto en forma transversal en las escuelas. Fíjate vos que cuando el docente mismo advierte la que tiene estudiantes, saca o no rédito para poder enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una actitud positiva, uy, qué suerte viniste hoy, las cosas lindas que vamos a aprender. Es una actitud positiva. El chico se engancha, dirían ellos, ¿no? Pero hay días que yo no tengo un muy buen día y digo, vino de vuelta este. Aunque no lo diga, lo piensa. Y entonces el chico advierte, por esto de las neuronas espejo, advierte esa actitud y dice, mira vos no querías que yo venga, lo lindo que te la voy a hacer pasar. Y te hace pasar mañana de terror. ¿Por qué? Porque, fíjate, esto trabaja. Yo, con mirada, nosotros sabemos si somos bienvenidos o no. Entonces nuestra autoridad pedagógica comienza ahí, con nuestra actitud emocional hacia nuestros estudiantes. Y entonces, hoy mucho más que nunca, decimos nosotros, 50% emocional, 50% cognitivo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que queda en nuestra mente es lo que nos mueve emocionalmente. Lo demás lo desecho. Si yo no tengo, puede ser una actividad positiva o negativa, pero si me mueve emocionalmente, lo capitalizo. ¿Para qué? Para cuando esté en una situación igual, lo voy a sacar a relucir. Me hace acordar mi cerebro, ¿no? Que es la función que cumple ayudarme a sobrevivir. Y entonces esto, ¿no? Y entonces, de esta forma sistemática y transversal, compartir con todas las instituciones esto, ¿no? Hay muchas instituciones, que nosotros estamos muy contentos que están tomando esta dinámica de enseñar educación emocional, preparar a sus docentes, compartir con sus padres. ¿Y qué trae aparejado esto? La mejora de los climas institucionales. Nos aprendemos a llevar mejor, somos más tolerantes, más asertivos, más empáticos. El gusto por ir a la escuela, desde el docente hasta el alumno. Cuando yo estoy contenido emocionalmente, y nosotros tenemos que ver eso, nosotros los docentes vivimos gran parte de nuestra vida en la escuela. ¿Cómo hacer de ese lugar un lugar apto, bueno, contenido emocionalmente? Yo no voy a ser amigo de las escuelas, pero sí necesito la contención y el respeto y la empatía, el acompañamiento, no sentirme solo en la tarea. Y entonces todas esas cosas se pueden ir desarrollando de una forma sistemática y una forma transversal. Eso es lo que la educación emocional de Malaisi. Entonces, hay mucho trabajo por hacer ahí. Convengamos, Carlos, que venimos de una historia donde el sistema educativo que nos atravesó a nosotros tenía que ver principalmente con lo cognitivo, ¿no? Con llenar de información y conocimiento el cerebro, y nunca nos hablaron de lo emocional. Claramente teníamos predilección por ir
con ciertos maestros porque nos hacían la clase divertida, porque eran personas amorosas, porque la pasábamos bien, y había otros que eran tan estrictos que la pasábamos tortuosamente. Y creo que porque ellos eran naturalmente de una u otra forma, pero nunca porque tuvieran conciencia, como dijiste vos, que expresar entusiasmo desde el maestro, desde las neuronas espejo del niño, va a devolver lo mismo, ¿no? El mismo entusiasmo por querer estar ahí, pero también eso genera o demanda cierta creatividad del parte del maestro adulto para que enrole a los niños en ese deseo de querer volver a clase, reconociendo su emocionalidad. Ahora, había algo que vos dijiste muy al principio que me resonó una frase que yo siempre repito porque me parece clave en esto. Tal vez no recuerden lo que dijiste y posiblemente no recuerden lo que hiciste, pero nunca recordarán cómo se sintieron, nunca olvidarán cómo se sintieron en tu presencia. Y ese es el sentir que queda grabado y que como una canción o como un aroma, eso que sentí no lo olvido más. No sé qué dijiste, pero como me sentí con vos no lo olvido. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo siempre digo, y me emociono, mi maestra de séptimo grado me insistió mucho con la dicotiledonia. Y hasta hoy día no sé para qué sirve. Pero yo me acuerdo de esa maestra y me emociono. Advertía que tenía muchísimo. Y me tenía cortito, porque yo quería jugar a la pelota, pero ella me decía, esto te va a servir. Y ahí aparece, ¿no? Y la emocionalidad. Y por supuesto, hoy día, como sabemos, ha sido que ligeramente a veces decimos sí que todo el contenido, el conocimiento está en las redes. Y es cierto, nuestra extensión, que es el celular, bueno, ahí en ese celular tenemos la biblioteca, tenemos la historia de la humanidad, tenemos el cine, tenemos la fotografía, tenemos todo el acceso. Pero si yo tengo un entredicho con una persona, no puedo decir, espera que lo googleo y te contesto. Tengo que traerlo conmigo para poder sanar ese problema, para poder empatizar. Entonces esas cosas tienen que ser enseñadas en las escuelas. Y con respecto al conocimiento, hay algo muy claro que nosotros los docentes tenemos que pensar. Fíjate que los niños, los estudiantes, sobre todo los adolescentes, sobreviven al sistema. Ese sistema que le pide que se recuerde para qué, para que conteste en un examen. Entonces estudian a la noche, no mucho antes. ¿Por qué? Porque si no se olvidan. Estudian a la noche, completan el formulario a la mañana, comienzan a olvidar a la tarde. Nada de significatividad. Fue una pérdida de tiempo fantástica. Entonces, y ahí aparece lo que vos muy bien decías, esto que el conocimiento sí existe y pulula por todos lados. Nosotros, tenemos que desear que el niño aprenda. ¿Cuándo el niño va a desear aprender? Cuando le encuentre el sabor al saber. Cuando empiece a saborear el saber. Entonces, con toda esa parafernalia de información, el niño, el estudiante tiene que pasar por el tamiz del conocimiento, toda esa información. Y si es fidedigno, bueno, la escuela le enseñó a constatar eso. Por eso el método científico desde otro lugar tiene su preponderancia. Pero fíjate vos, también esto nos invita a un cambio de paradigma radical, la presentación del contenido desde otra forma. Y yo siempre lo digo esto, pero me nos pinta de cuerpo entero, no hay nada más actual que la pregunta del adolescente cuando levanta la manito en el aula, cuando está medio aburrido, y nos dice, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás dando? ¿Y para qué me sirve lo que me estás dando? Y toda nuestra planificación tendría que contestar a esa pregunta. ¿Te sirve para esto? ¿Te sirve para la vida? Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar para la vida. Así es. Bueno, hablando de eso, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta como especialista en esto. Seguramente hay muchos papás que nos están viendo y seguramente después de lo que nos están escuchando se estarán cuestionando, preguntando si estarán haciendo una buena tarea, una buena labor en esa educación emocional en casa que sus papás tienen que estar haciendo cuando además no lo aprendieron, ¿no? Qué tarea titánica cuando tengo que enseñar lo que no aprendí. Y el niño está
dentro de un contexto de crianza donde papá y mamá están conectando desde sus carencias, desde sus miserias, desde sus dificultades, desde las demandas y las exigencias, siendo reactivos en lugar de empáticos o eligiendo reactivamente, no eligiendo sus respuestas. Yo creo que hay mucho para poder decirles a los papás de qué necesitan aprender para poder transmitirle adecuadamente a sus hijos. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, esto es interesantísimo lo que vos planteás y a veces se pregunta a la gente cuáles son las herramientas. Bueno, el sentimiento sería la confianza, brindar confianza. Y el sentimiento de la confianza es binario, o te tengo o no te tengo confianza. Si yo pierdo la confianza, difícilmente la vuelvo a encontrar. Entonces nosotros como padres, como adultos, debemos brindar esa confianza al niño. Herramienta. Te noto triste. Si querés me contás. No dudes de decirme lo que sentís. Sabés que acá yo nunca voy a decir nada que te hiera. ¿Y por qué necesitamos de la palabra muy pequeño? ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a decir. Y fíjate vos que a veces, por el temor o no estar preparado emocionalmente el adulto, el niño viene a confesar que le ha sucedido algo profundo, doloroso, y el adulto sabe, ¿cómo te dejaste hacer eso? ¿Cómo te hicieron eso? Y ahí cercenamos la posibilidad de que siga contando. Claro. Entonces, el niño debemos dejar que termine de contar, sea lo más doloroso que sea, pero tenemos que dejar que él aterrice en ese cariño, ¿no? Y por supuesto nunca cuestionar a la persona, al niño. Cuestionar sí la acción, pero nunca a la persona. ¿Por qué? Porque en eso la convertimos. Y esto, la palabra, es muy interesante esto. Nosotros construimos realidades con las palabras. Y esa construcción de realidades tenemos que ser muy cuidadosos. Porque a veces desde el cariño, vos sos un hincha, lo convertimos en eso. ¿Por qué? Porque ese es el rol para que el niño llame la atención. Entonces todo eso, como las palabras nuestras de los adultos son mandatos que nosotros damos a los niños. La herramienta fundamental entonces es brindar la confianza para que el niño diga, contame, decime. Y siempre debemos absorber hasta lo último y después dar el consejo. Cuando nosotros hablamos con un niño, bendecir con la palabra, bien decir. No nos podemos dar el lujo de hablarle mal a un niño. Sos esto, sos aquello. No, estoy orgulloso de vos. Sabes que te quiero mucho. Me encanta lo que estás haciendo. Regar las cosas positivas con la palabra para que esas cosas positivas vayan creciendo. No hacer hincapié, vos sos esto, sos esto, sos esto. Bueno, con todo lo que soy, estoy llamando la atención, voy a seguir siendo esto. Esto es interesante verlo. Eso es muy... Fíjate, un ejemplo que yo siempre doy. Un chico de 5 a 10 años roba, pero no con un afán delictivo. Roba y tiene la precaución de dejarse descubrir. Se deja descubrir. ¿Por qué? Porque está llamando la atención. Y entonces se deja descubrir y está el adulto ahí dándole el sermón, el decálogo de no sé cuántas cosas. Y fíjate vos, si el adulto dice, sos un ladrón, el niño comienza a trabajar de ladrón. Si el adulto le dice, robar está mal, y a mí me da mucha pena que vos lo hagas, le estás enseñando. ¿Cómo cambia? La forma de encarar. Siempre debemos cuestionar la acción, no a la persona, porque si no en esa persona la transformamos. Y entonces uno se quedaría conforme que nosotros, en esto que vos me decías, bueno, las palabras construyen realidades. Nosotros somos los responsables. Absolutamente, me parece brillante eso de decir, me estás mintiendo a sos un mentiroso. Es etiquetar el ser del niño, en donde él, esa etiqueta luego le pasan a ser grilletes que va a cargar toda su vida y va a confirmar
porque esos grilletes los convierte en creencias que son parte de su ser, de su estructura y su personalidad, y las va a buscar confirmar. Recién decías algo que tiene que ver con esto de qué increíble cómo no recapacitar, no darse cuenta en el rol de padres cuánto el niño es una esponja cuando llega y absorbe lo que ve, lo que escucha, lo que le dicen. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando muchas veces vienen a terapia, a consulta, acusando a los niños de ser lo que son. Y yo muchas veces digo, ¿por qué no miramos un poquito para adentro? ¿De dónde salieron? De algún lado sacó todo eso. Ah, sí, claro. Y cuando él hace eso, ¿de quién crees que es? Ah, sí, porque mi marido está al mal. Sí, mi esposa está al... Entonces, ellos están aprendiendo porque son esponjitas, no pueden discriminar qué sí y qué no. Entonces, cuando Tal cual. nosotros les decimos, papá, está fulanita en el teléfono, decile que no estoy. ¿Qué le estoy enseñando? A mentir. Ahora, cuando el chico viene y me miente, me dice, sos un mentiroso, pero papá, si vos me lo enseñaste. Esto me parece que es algo que no están dándose cuenta de lo que... Luego el chico es un mentiroso, pero pregúntate por qué aprendió a mentir, ya sea porque te escuchó mentir tantas veces o porque cada vez que te quiso contar la realidad de algo que sucedió, lo reprendaste tanto, lo retaste tanto que aprendió que es más fácil mentir. Sí, genial, genial. Eso. Papá, no prediques, tu hijo te está mirando. Exacto. Entonces, los niños primero aprenden por lo que ven, segundo por lo que le dicen sus pares, por eso también es interesante ver con quién se relacionan. Claro. Y por último, lo que le dicen los adultos. Entonces, y en esto también recalcando, ¿cómo piensan los niños? Y como nosotros queremos que piensen. Y entonces decía Gandhi, el hombre es producto de sus pensamientos. En lo que pienses te convertirás. Bueno, nosotros somos responsables de que piensen de una u otra forma. Y esto, a veces hay experiencias muy interesantes. No sé de dónde, a quién salió este gurí, digo yo, pues soy entrerriano de estos gurí, niños. No sé si salió este gurí. Lo ves al padre y no hace falta preguntar mucho, pero estas cosas de que nosotros tenemos que referirnos y ser a veces cuidadosos, ¿no? Como tratamos a los niños. Y bueno, esto a veces, y no, en esto, ojo, no hay malicia de los padres. Porque a través del cariño a veces damos roles o etiquetamos de más manera. No, y aparte, Carlos, como dice Edgardo, ¿no? Dice, si hubiera sido enseñado, no me hubiera equivocado tanto. Y yo le diría, Edgardo, no te culpes, nadie te lo enseñó. Por lo tanto, hiciste lo mejor que pudiste con el amor de padre que habrás tenido por tus hijos, pero no te culpes, trátate con compasión y recuerda que nunca es tarde para aprender lo que falte aprender. Y tus niños tendrán que aprender lo que les toque aprender porque te eligieron a vos como papá y eso es la experiencia que ellos tuvieron que aprender y transitar. Creo que no es momento de culparse, es momento de hacer lo mejor posible aprendiendo lo que nos faltó. Vos pensás que si a mí me enseñaron a que el problema era el piso donde yo me había caído porque pobre piso y no era válido el dolor que yo sentía, ¿cuánto tuve que trabajar para poder modificar y valorar y validar mi sentir? Pero todo eso lo vamos aprendiendo. Así que, Edgardo, gracias por tu comentario, pero creo que no es tiempo de culparse, es tiempo de aprender y de seguir avanzando, ¿no? Y bueno, en la educación emocional esto no hay que, una cuestión de optimismo, no hay que buscar culpables. Claramente. Hay que buscar soluciones. Lo que ya pasó, uno de nosotros recibió la formación que nuestros padres pudieron. Puede haber sido buena, mala, pero bueno, a veces cuando uno que tiene nuevas herramientas para poder utilizar, bueno, las comienza a utilizar. Y no hay que mucho hacer resonar lo que no pudimos hacer antes, sino que a partir de ahora, bueno, una buena opción para poder comenzar a utilizar estas herramientas. Yo con mis hijos adolescentes hablo de las cosas, cuando estando en este tema, hablo de las cosas que nosotros hacíamos que estaban mal. Y bueno, nos reímos juntos de eso. ¿Por qué? Porque vamos a subsanar. Yo tengo entendido, Carlos, creo que vos me habías comentado algo, que había, no sé si ya una ley o un proyecto de ley
de educación emocional. Contanos algo sobre eso. Bueno, como te decía, yo pertenezco a la Fundación Educación Emocional y el creador de la fundación, Lucas Malaisi, es el creador de la Ley de Educación Emocional. Esa Ley de Educación Emocional ya está promulgada en Corrientes y en Misiones. Justamente el 10 de noviembre de 2016 fue promulgada en Corrientes por primera vez a nivel mundial, digamos. Así que los correntinos han hecho punta en esto y bueno, y están desarrollando y aplicando esto. También se está llevando en misión. Bueno, yo estoy trabajando también con los ministerios de Salta y Jujuy para la implementación en una forma parcial de la Ley de Educación Emocional. Y también la legislatura de Cava ha instaurado el 10 de noviembre como Día de la Educación Emocional. Entonces, ya esa semilla que Lucas soltó, él como psicólogo, de brindar educación emocional en las escuelas, está germinando. Y entonces nosotros somos divulgadores, o sea, decimos, esta herramienta existe y es necesario que cada uno de las jurisdicciones y a nivel nacional se enseñe educación emocional. Nosotros no hubiésemos querido que exista la pandemia, nadie, pero sí la pandemia dejó al desnudo de lo mucho que necesitamos de estar formados emocionalmente. ¿Por qué? Porque nos permiten en una forma de desarrollarnos. Y esa forma, y bueno, lo veíamos como una oportunidad, y yo digo que también en el cambio de la educación se debe a través de esta vuelta a la escuela. No ya esto tan enciclopedista como hablábamos hoy, tan memorístico, más ese deseo de aprender. Todo esto debe existir y entonces también brindarnos herramientas emocionales desde el cuidado, desde la empatía. ¿Te acordás cuando empezó la pandemia? Éramos los campeones de la empatía. Lo que ahora nos hemos olvidado un poquito. ¿Por qué? Porque hay que seguir reforzando eso y vivirlo y contratarlo. Entonces me parece que como sociedad nos lo merecemos. Y fíjate, y no tiene que dar. Hay muchas cosas que no se hacen. A veces yo digo que el amor, el odio no es lo contrario al amor, sino que el miedo es lo contrario al amor. Hay muchas cosas que no se hacen por miedo, hasta por miedo de pasar por idílico o absurdo. Y el amor es la esencia humana. Y eso no hay que cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos y hemos evolucionado gracias a eso. Pero es hora que nosotros empecemos a darnos cuenta cómo brindamos amor. Brindamos amor a través de la palabra, de la afectividad, del servicio. Papá y la que está al servicio de esa familia está amando. El docente que está al servicio de sus alumnos está amando. El médico, el enfermero que está al servicio de sus pacientes está amando. El tiempo compartido. Si yo amo a una persona, quiero estar mucho tiempo con él, brindo, le regalo mi amor. El tiempo. El presente, el regalo. Si yo amo a una persona, le regalo. Entonces, fíjate vos, ahí aparecen 5 formas de brindar amor. La palabra, la afectividad, el servicio, el tiempo, el presente. De esas 5 formas, todos nosotros potenciamos 2. Y necesitamos ser amados por esas 2. ¿Qué sucede a veces? Las parejas no saben decir lo que necesita uno de los otros, faltó la palabra. Entonces yo vivía para servirlo. Él quería estar. Las parejas a veces no fracasan por falta de amor, sino por falta de entendimiento. No supieron decirse qué necesitaba uno del otro. Y qué mejor que esta estrategia enseñada en el hogar y en la escuela, como algo de la vida, no como algo ordinario, que hablar de amor, y sí es algo natural que existe para todos.
Absolutamente, el amor es la base de la vida, así que creo que comprenderlo y no confundirlo con el amor romántico, el amor de pareja, el amor idealizado. El amor es la esencia, nosotros somos amor puro, venimos de la fuente que es amor, pero es un amor también a veces, digo, Carlos, que está más allá, como decía un gran filósofo Wittgenstein, de las murallas del lenguaje, poder describirlo, nos excede, no podemos ni siquiera desde la limitación humana, desde la limitación de la mente, poder definir realmente qué es el amor. Creo que es una palabra que nos excede, como la palabra libertad. Hay palabras que como seres humanos no tenemos acceso a dimensionar realmente una palabra como amor o como libertad, pero sí podemos empezar a sentir que vamos en camino a ser el amor y vivir en libertad, pero tal vez todavía, desde la limitación del humano que soy, no pueda comprender la extensión completa y la dimensión increíble de estas palabras. Eso sí, puedo empezar a construir un camino hacia ellas. Y cuando yo vivo desde el amor, todo, como muy bien decís, aparece desde esa vibración. Entonces aparece la empatía, la colaboración, la solidaridad, la entrega, la generosidad, el agradecimiento. Son palabras muy grandes, pero cuando vibramos en esa energía, llegan como naturalmente. Hace un rato vos hablabas de la ley de educación. ¿Nos querrías contar un poquito qué es lo que propone la ley de educación en las escuelas? Bueno, la ley básicamente propone esto, ¿no? La enseñanza de las habilidades emocionales Okay. de los, y, planteada en 4 fundamentales. La educación emocional para los niños, para los docentes, para los padres y también dentro de las organizaciones gubernamentales. Entonces, nosotros necesitamos que estas 4 patas funcionen juntas y, por supuesto, a veces el cuello de botella se hace dentro de los profesorados. Nosotros necesitamos que se enseñe educación emocional en los profesorados. Nosotros estamos confiados de que esto se puede llevar a cabo porque por la experiencia que desarrollo de todos los docentes, que a lo largo de todo el país, la Fundación Educación Emocional tiene un voluntariado en todas las provincias del país, que son docentes que aplican la educación emocional en sus escuelas. Nosotros estamos tan confiados en eso y tan agradecidos en esto. Y las personas esas son autodidactas, se capacitan y todo esto. Cuando los profesorados también abordan temáticas. Fíjate vos que también la ventaja que tiene es que de muy barato costo, no se necesita una parafernalia, sino que se exige la voluntad. Tampoco nosotros adherimos a ningún partido político, sino que necesitamos que los legisladores legislen bajo ese texto que ya está producido. Y entonces, en eso, actividades emocionales, desde la primera infancia hasta la secundaria. Y esta progresividad tiene un sentido. El niño que aprende desde pequeño a manifestar sus emociones, a decir sus emociones, el niño que de pequeño nosotros le brindamos las herramientas para tener una alta autoestima, no una autoestima de pedantería, sino una autoestima de quererse a sí mismo. Cuando llega a la adolescencia, tiene las herramientas vitales para enfrentar el bullying, la adopción, embarazo no deseado, todos los males que nos aquejan. Nosotros necesitamos preparar a esa niñez para afrontar todo esto. Y por eso es necesario, y a veces esto, ¿no? Ese niño, ese adolescente que tiene esa alta autoestima y algún compañero le dice, tomá, probá. No, no lo necesito, estoy bien así. Necesito invitar a ir por las buenas drogas, la amistad, el deporte, la familia, la cultura, el propósito de vida, que un niño trabaje su propósito de vida. Y entonces va a ir tras esto. Cuando no hay propósito, no hay por dónde ir, bueno, empiezan a
a dar vueltas, y no hay nada que lo conforme. Esto de la adicción, lo no dicho, y lo que hablamos durante toda la charla nosotros, enseñar a decir cómo nos sentimos. Fíjate vos que esto es una estrategia y que se antepone a muchas cosas. Por esto esta materia de la educación emocional es preventiva. Preventiva de primer orden. Entonces esto es muy necesario. Por supuesto, cuando uno nos dejan explicar esto, nadie en contra de esto. Pero a veces falta la voluntad legislativa y por supuesto a veces existe biblioteca, una netamente cognitiva y otra biblioteca emocional. Yo no digo que lo cognitivo no es importante. Es importante, pero desde otro ángulo. No ese ángulo de que, bueno, que contesta y que se saca 10 y que recuerda un dato. Sino que, bueno, ¿dónde queda el Everest? Y bueno, es un dato. ¿Qué harías en el Everest? Esa sería la pregunta. ¿Cómo te sentirías? ¿Para qué? Entonces, ahí va cambiado esto, ¿no? Me encantó una chica voluntaria de la fundación. Ella contaba que él trabajó en las emociones de San Martín. ¿Qué habrá sentido San Martín cuando se encontró con Mercedita, cruzó los Andes? Y bueno, trabajó la emocionalidad de San Martín. Y llegó el cumpleaños de uno de sus alumnos de segundo grado, y entonces el alumno, en esos cumpleaños temáticos que hoy se utilizan, decidió de que él iba a ser San Martín, iba a estar vestido de San Martín, las nenas de Mercedita y los nenes de Granadero. Y entonces, fíjate vos, ahí pudo vincular todo eso, ¿no? Y entonces los chicos dicen, ¿y este héroe contra quién pelea? Contra Spiderman. Estaban medio confundidos todo esto, pero lo había podido lograr de llevarlo a la realidad del niño y tomar a un héroe como tal. Entonces, ¿y por qué? Porque mostró su emocionalidad. No porque le hizo repetir una fecha, tal cual fecha murió, sino cómo vivió, qué es lo que sintió, qué es lo que logró y por qué es tan importante. Entonces, esa es la reconversión, me parece que hay que dar y que hay que establecer. Y por supuesto, nosotros en Argentina tenemos grandes pedagogos, y así como a veces algunas propuestas no llegan a las aulas. Y bueno, ese es nuestro desafío. Y por eso lo dedicamos para que llegue esto a las aulas. A mí me parece sumamente interesante esto de poder también restarle tanta importancia. Venimos de siglos de creer que porque pensamos somos, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, se le dio tanta fuerza a lo cognitivo, al pensamiento, a los datos, que se dejó de lado todo el sentir. Por eso la enorme decisión que hay entre la cabeza y el corazón. Yo creo que hoy se está trabajando mucho. Hay una institución muy interesante en el norte de California que se llama HeartMath, la matemática del corazón, que están investigando todo lo que tiene que ver con la anihilación entre el corazón y el cerebro, sabiendo ya que tenemos neuronas en el corazón, que cuando empezamos a activar esas neuronas empiezan a mandar señales a nuestro cerebro, señales que tienen que ver con lo que habita en nuestra área del corazón. Entonces a mí siempre me gusta pensar que es mucho mejor sentir con la cabeza y pensar con el corazón. Cuando empecemos a pensar con el corazón y a expresarnos desde ahí, por eso este programa se llama Desde el Corazón, porque creo que es el camino. Tenemos que empezar a dejar de tener tanto énfasis, tanto foco puesto en lo académico, en lo racional, en juntar datos e información, porque igual esto no nos lo vamos a llevar a la tumba, y creo que cuando nos estemos por morir, lo único que va a haber ser valioso es cuánto amé, cuánto di, cuánto recibí desde el corazón, ¿no? Porque el resto son datos que se pierden. De hecho, hoy, ¿quién se acuerda lo que aprendió en tercer año del colegio o en séptimo grado? ¿Qué datos aprendimos?
Acá el tema es Tal cual. qué sentimos, como bien dijiste, qué sentí con esa maestra. Y eso no lo olvido más. Ahora lo que me enseñó no me acuerdo, pero su perfume no lo olvidé nunca. A mí me pasa, yo recuerdo el perfume de una maestra de tercer grado, pero es todo lo que recuerdo, el perfume de ella que era riquísimo y cómo ella era. Entonces, eso es lo que vamos como, su amorosidad, vamos reteniendo en la memoria emocional, no los datos. Y creo que esto es un gran desafío, Carlos, que tenemos todos los que vos desde ese lugar, yo que lo propongo desde este lugar, es caminar en esta coherencia corazón, mente y empezar a pensar, sentir y expresarnos desde el corazón. Genial. Han pasado cientos de años, bueno, con esto que vos decías, que, que primaba la razón. Desde el 1600, Descartes. Descartes, Exacto. bueno, tenía un contemporáneo que era Spinoza, que Exacto. Spinoza, bueno, hablaba más de la emocionalidad. Y nosotros elegimos ir por el mundo occidental por Descartes. Por eso el Exacto. mundo oriental nos lleva tanta ventaja. ¿Por qué? Porque ellos ya escuchan el corazón desde hace mucho tiempo. Y bueno, Exacto. aparece una ciencia muy nueva como es la neurociencia. Y bueno, como vos decís, el corazón también es un cerebro, el aparato digestivo es un cerebro y Sí. el cerebro. Y entonces, fíjate vos, ante un dato objetivo de razón, tengo uno el martes y el jueves. Da lo mismo que vaya cualquier día. La persona que tiene dañado la amígdala, que es la parte emocional, no puede decidir qué día ir. Porque de esa razón necesitamos algo de emocionalidad, siempre. Y bueno, cuando descubrimos Bueno, eso, bueno, es muy y interesante lo fíjate, que decís. hay pedagogos que ya que dicen que como el conocimiento ya está brindado en las redes, en todos lados, vamos a tener que empezar a trabajar la intuición. Fíjate esto, ¿no? Claro. La intuición y la imaginación. Bueno, si uno ve Newton, Einstein, pues no hicieron base en lo que sabían, sino que descubrieron lo que descubrieron porque lo imaginaron. Y lo Esto intuyeron, también claro. hicieron. Entonces la intuición que es algo tan natural y propio a veces de la mujer, sabía que iba a pasar esto. Me imaginé todas esas cosas que a veces las tomamos de la vida diaria, pero también una explicación hoy día científica. Absolutamente, absolutamente. Hoy está todo investigado, las neurociencias son maravillosas. A mí me gustó mucho profundizar, yo hice una capacitación en neuropsicoeducación que tiene que ver con todas las neurociencias aplicadas, la psiconeuroendocrinoinmunología, y a mí me encanta porque nos explica por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. Y una de las cosas que acabas de decir, que es muy cierta y muy real, el cerebro es una computadora que nos ofrece abrir ventanas la cantidad que querramos, es decir, nos pone opciones sobre la mesa, el cerebro racional, pero no puede tomar decisiones porque tomamos decisiones con el cerebro emocional. Entonces es ahí donde es sí o no, lo más básico, sí o no. Y ahí es donde ya podemos empezar a reconocer que no me puedo perder en esta, que es la loca de la película, donde el mono loco salta de un pensamiento al otro y no puede decidir, pero eso sí te tiene muy entretenido, porque mientras vos estés atrapado en la mente, no podés hacer otra cosa. Y la mente le encanta eso. Entonces, acá se Sí, sí. trata de empezar a trabajar en coherencia. A ver, ¿cuál es tu tema? Y esto, listo, ahora anda acá, sentí. ¿Qué es lo que verdaderamente te dice tu corazón? Ahí aparece la intuición, aparece tu sabiduría álmica, aparece toda la información, porque acá están todas tus respuestas, no acá. Acá están todas tus respuestas. Acá vas a pedir que te digan qué hacer. Acá está tu respuesta. Cuando empezamos a poder ir a ese lugar, creo que esto es el centro de la educación emocional. Sentí, ahí está tu respuesta. Cuando el niño aprende que acá puede saber cuál es el camino a seguir, el adulto llega donde quiere. Sí, sí. Y bueno, y ahí aparece esa confianza y esa autoestima propia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe dónde Exacto, quiere ir. exacto. Y no depende y no está condicionado por nadie, sino que tiene esa cultura propia, ¿no? Entonces eso Exacto. es lo interesante.
Y, bueno, yo por ejemplo, siempre lo comento con Lucas, con el creador que yo lo descubrí medio tarde, ¿no? En mis 40 y pico de años, casi 50, esto de la educación emocional. Y también, cuando uno quiere enseñar esta temática, lo interesante de esto es que primero lo tiene que vivir uno mismo para después enseñarlo. Entonces, el primer beneficiado en esto es el que lo desarrolla, el que lo pone en práctica para los demás. Y, por supuesto, no se puede contener emocionalmente una persona no está bien emocionalmente. Entonces, todo esto tiene un bagaje de cosas que es beneficioso por el lado de que, y me parece que va a tener que resonar en este tiempo mucho más que nunca esto, ¿no? Y esta y bueno, y seguir insistiendo y viendo. Y por supuesto muy contento hoy cuando vos decías esto, que yo simplemente trato de que esto se conozca, que esta propuesta se conozca. ¿Por qué? Porque después, bueno, para desarrollar. Y estamos confiados de que da muy buenos resultados. Así que bueno. Lo dudo, y aparte sos un vocero maravilloso para esto, se nota que sos un apasionado, que lo haces de corazón, justamente para promover esto que es fundamental. Yo creo que si todos hubiéramos tenido una mejor educación emocional y una mayor inteligencia emocional, hubiéramos pasado una mejor pandemia. Pero ahí nos enfrentamos a un montón de falencias a nivel emocional, porque lo racional no servía para nada, a nivel emocional, para enfrentar uno de los mega desafíos que como humanidad tuvimos que enfrentar. Carlos, yo lamento muchísimo tener que ir cerrando porque los tiempos acá son tiranos y nos vamos quedando sin. ¿Podrías en 2 palabras cerrar lo que vos quieras decir? Y ya después tengo que cerrar el programa. Yo a veces digo que sintetizar lo que es una contenida emocional, aprovecho un verso medio cortito, medio con mis palabras. En medio del odio sentí que había dentro de mí un amor invencible. En el medio de las lágrimas sentí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En el medio del caos sentí que había dentro de mí una calma invencible. Y a pesar de lo duro del invierno, sentí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, siempre habrá algo más fuerte empujando. Albert Camus, verano del 53. Eso sería el ideal de una persona emocionalmente competente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, un placer tenerte con nosotros, Carlos. Gracias por tu sabiduría, por compartir todo lo que tenés desde el corazón, como muy bien y quedó claro que lo haces. Así que desde este lugar, nuestro granito de arena para promover un poquito más lo que es la educación emocional, tan importante. Así que gracias, Carlos. Gracias por tu presencia. Abrazo de paz. Gracias, igualmente. A ustedes simplemente decirles gracias. Gracias por haber participado con nosotros en un programa más desde el corazón. Hoy con un experto en educación emocional que nos llenó de conocimiento, de información y de amorosidad. Esa que sale de su corazón sin poder reprimirla bajo ningún concepto porque él es eso. Así que gracias, Carlos, y a ustedes gracias por haber compartido este espacio. Dentro de breve, este programa también estará arriba en el canal de YouTube. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, como siempre, en otro programa de Desde el Corazón. Gracias. Chao.